la presidenta Bachelet hablaba de reubicación. Hay que reconstruir los cerros y hay que pensarlos de manera distinta. Fíjense que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo tiene doble preocupación en este momento. No solo está preocupado de lo que está pasando en Valparaíso, sino lo que ocurrió a principios de este mes, el doble terremoto y tsunami en Arica, en Iquique, en fin. Vamos a conversar ahora con Jaime Romero, lo tenemos ahí al teléfono, subsecretario de Vivienda, para hablar de la reconstrucción de Valparaíso. Subsecretario, gracias por contestar esta llamada. Buen día. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, bueno. Cuéntenos, Jaime, por favor, empieza un trabajo de reconstrucción de viviendas dignas, en primer lugar, y de, además, lugares más seguros para vivir en los cerros de Valparaíso. Sí, bueno, yo escuchaba previamente cuando ustedes hablaban que este era el incendio perfecto, y lamentablemente así lo es. No solo se conjuga el incendio probablemente tal, sino que la topografía propia del terreno y factores climáticos que potenciaron este incendio a una escala que nadie tenía previsto, digamos, transformándolo en el más fuerte, en el más grande de toda la historia de Valparaíso y probablemente los incendios más grandes que ha sufrido Chile. Y eso demanda un trabajo bien fuerte para lo que es el Ministerio de Vivienda. Nosotros estamos atendiendo esta región en paralelo a las regiones de Arica, Parinacota y Tarapacá. Y claramente la reconstrucción en Valparaíso constituye un desafío mayor, donde no solo se requiere el esfuerzo del Ministerio, sino también una importante y fuerte coordinación intersectorial. Por ahora, atender la emergencia, pero también ponernos de cara a planificar lo que va a ser una reconstrucción en zonas más seguras, una construcción que atienda también la topografía especial de los cerros de Valparaíso y que tienda a regularizar este crecimiento espacial que ha tenido Valparaíso en sus cerros de una manera muy inorgánica, con mucha irregularidad y una autoconstrucción bastante precaria. Sí, claro. Y entonces, ¿cómo vamos a repensar Valparaíso? Por ejemplo, estoy pensando en las quebradas, y lo estaba leyendo hace algún momento. No solo el riesgo de incendios por acumulación de basura, sino también, por ejemplo, de desprendimientos de terreno. Desprendimiento, claro, así es. Que podría ocurrir. Entonces, ¿cómo le garantizamos a la gente que los barrios van a ser más seguros? Mira, hoy día Chile, digamos, cuenta, y este ministerio cuenta con el conocimiento, con la información y con la tecnología para construir en zonas que, teniendo ciertas variables de riesgo, ese riesgo no se transforme en la condición principal de la habilidad en la zona, ¿ya? Nosotros estamos en condiciones de desarrollar proyectos que permitan atender esa topografía y que permitan desarrollar viviendas con mayor estándar y con mejores condiciones de seguridad. Pero también hay que comprender que probablemente no todas las quebradas, no todos los cerros van a ser zonas donde se pueda reconstruir, y por tanto ahí hay que estudiar también la factibilidad de reubicar algunas zonas. Uno de los sectores que, estando en medio del daño y que prácticamente no sufrió nada, fueron el conjunto habitacional construido a través de la política habitacional del vivienda, que fue el conjunto Elder 1, 2 y 3, cuya etapa 1 ya estaba entregada y cuya etapa 2 está próxima a entregarse, y que fue un conjunto habitacional construido en un buen sector, estoy hablando de viviendas sociales, bien construido y que prácticamente no se vio afectado por este siniestro. Entonces, estamos en condiciones de desarrollar una política que nos permita atender este tipo de situaciones. Acá lo más crítico, lo más grave, es que hay una autoconstrucción de manera precaria en sitios claramente no regularizados que hacen que esto tenga un mayor riesgo. Y lo que tenemos que hacer ahora entonces es reconstruir con una buena planificación y atender a esta topografía especial que sitúa esta vivienda en una zona de altísimo riesgo. Sí, claro. Además, pensar en cortafuegos, por ejemplo, ¿no? Que también es importantísimo. ¿Qué va a pasar, por ejemplo? ¿Sí? Todas las variables tienen que ser incorporadas. El tema de los cortafuegos, el desprendimiento de terreno, la dificultad de acceso, la baja conectividad que tienen algunos sectores, la altísima exposición, digamos, a desprendimientos de terreno, son elementos que hay que considerar en una nueva planificación. ¿Perdón? La estrechez de las calles, por ejemplo, que impedía a los carros de bomberos poder acceder a ciertos lugares. Así es, esa por ejemplo es una situación que también se apreciaba en Alto Hospicio, donde también hay altísima autoconstrucción y construcción irregular. No se pone atención a los estándares mínimos que tienen que cumplir por lo menos las calles. Entonces eso dificulta muchas veces la reacción de los equipos
de emergencia, y ese es claramente un elemento que nosotros estamos analizando. Ahora, estamos conversando en Expreso Biobío con Jaime Romero, subsecretario de Vivienda y Urbanismo. Ahora creo yo, las tareas prioritarias, lo que hay que resolver ahora ya, son, por ejemplo, ¿dónde vamos a ubicar a estas personas? Como gobierno, digo yo, ustedes van a tener que asumir esta tarea urgentemente. Van a tener que pagar subsidios de arriendo, por ejemplo, a algunas personas. ¿En qué viviendas van a ubicarlos? ¿Qué va a pasar con la regulación de los títulos de dominio? Por ejemplo, la gente se quedó prácticamente hasta sin carnet, simplemente con lo opuesto. O sea, mal podríamos pedirle ahora alguna documentación, ¿verdad? Claro, mire, lo primero que hay que tener en consideración es que las soluciones constituyen un pool de iniciativas, ¿ya? Y este pool de iniciativas se debe ajustar a cada una de las particularidades que enfrenta la gente que vive en Valparaíso. Lo primero, nuestra apuesta es que estos se puedan combinar lo más eficientemente posible. Vamos a echar mano a subsidios de arriendo para aquellos que están en condiciones de arrendar y cuya oferta de arriendo existe. Hay zonas del país donde la oferta de arriendo es muy pequeña, ¿ya? Pero Valparaíso puede resistir una demanda un poco mayor. Bueno, y hay que cuidar que además los arriendos no se disparen. Claro, bueno, la especulación es el riesgo que uno debe enfrentar, digamos, y esperamos también que la población entienda y que se sume a la tarea de reconstrucción, asumiendo que reconstruir Valparaíso o reconstruir cualquier zona que ha sufrido una catástrofe obedece a un esfuerzo público-privado. Y esperamos también que la especulación en materia de los arriendos no sea la condición más presente en la zona de Valparaíso. Pero como para contestar tu pregunta, lo primero, apostar a las redes familiares que puedan cobijar a sus familiares que han sufrido daño en su vivienda y que han quedado damnificados. Y para eso el gobierno ha señalado que está en condiciones de entregar bonos en apoyo a estas familias para que estos puedan hacer un aporte en aquellas familias que los están recibiendo. Apostar también a subsidios de arriendo, apostar a los subsidios que buscan reparar viviendas que hayan sufrido daño pero hayan quedado en condiciones de habitabilidad y que necesiten alguna reparación, y también reconstrucción en el mismo terreno en aquellos casos de personas que tienen regularizados sus títulos de dominio, reconstruir con nuevos estándares pero reconstruir en el mismo terreno, y finalmente construir conjuntos habitacionales que permitan dar una solución habitacional definitiva. Para eso, y esto más bien es una tarea que obedece al esfuerzo de la ONEM y del Ministerio del Interior, se deben construir probablemente barrios de emergencia en los cuales las personas puedan estar mientras se entrega una solución definitiva. Entonces, aquí se va a combinar un pool de iniciativas que va desde apoyos económicos a la familia, pasando por subsidios de arriendo, reconstruyendo en sitio propio, pero también llegando a la reconstrucción en nuevos terrenos de conjuntos habitacionales donde sea necesario. Nos están escuchando, subsecretario, también en Arica y en Iquique. ¿Qué compromisos puede asumir con ellos para decir que el gobierno no los ha abandonado tampoco? Que es una segunda preocupación que está presente. No, el gobierno no lo ha abandonado, el Ministerio de Vivienda tampoco. Nosotros estamos yendo regularmente a la zona, trasladamos más de 60 profesionales de Santiago a apoyar las labores de Arica, Parinacota y también de Tarapacá. Y allá ya estamos diseñando el pool de soluciones luego de haber terminado el catastro que nos identificó el real daño de las viviendas y que nos dio la claridad de las viviendas que se habían perdido. Allá también se va a actuar con este pool de iniciativas atendiendo a las particularidades de la zona. Alto Hospicio, por ejemplo, tiene características particulares en su suelo, tiene características particulares en su autoconstrucción que deben ser atendidas. Lo más importante acá es que teniendo instrumentos previamente definidos, estos deben operar con la máxima flexibilidad, y ese es el criterio nuestro, para atender las necesidades de las personas en relación a cómo viven. Te coloco un ejemplo. Si nosotros quisiéramos apostar en estricto solamente y en condiciones normales al subsidio de arriendo, nosotros nos encontraríamos con que probablemente muchas de esas familias no calificarían para aquel. Nuestro criterio entonces es operar sobre las flexibilidades suficientes para que las familias puedan ser cobijadas en ese instrumento, atendiendo a las variables de precio en los arriendos de la zona, pero también en los requisitos que ellos tienen que presentar. En Valparaíso estamos hablando de 2.500 casas destruidas. En el norte, ¿cuánto es la cifra oficial? En el norte nosotros nos aproximamos a cerca de 1.000 viviendas que han sido declaradas
inhabitables, algunas de ellas pueden ser reparables, otras van a tener que ser reconstruidas, pero estamos hablando de una reconstrucción que no va más allá del 4% de las viviendas totales, y también un número importante de viviendas que tienen que ser reparadas. El grueso de la vivienda, sufrieron daños moderados o leves, y esas van a ser reparadas a partir de los programas especiales que el MIMBU tiene. Finalmente, subsecretario Jaime Romero, ¿qué plazos ha impuesto el gobierno para resolver estos problemas en Valparaíso y en el norte de nuestro país? En el caso de Valparaíso, nosotros esperamos que ya al término de la próxima semana tener un catastro levantado de la real dimensión del daño y una ponderación de las viviendas que hay que reparar, reconstruir y reubicar. Para eso es clave, al igual como ocurrió en el norte, terminar el catastro y el levantamiento de información. Nos hemos encontrado con el problema de que a veces nuestros equipos no pueden entrar en las zonas afectadas porque aún el fuego se estaba controlando, y eso demora un poco la tarea. Pero al término de la próxima semana deberíamos tener, por decirlo de alguna manera, una fotografía clara de cuál es la real situación. Este diagnóstico construyó sobre la base de 3 elementos principales. Un primer elemento, la información de emergencia que levantó el municipio, que es nuestra principal fuente de información, el catastro de personas damnificadas y la indicación de dónde vivían, en qué tipo de vivienda vivían, etcétera. Un segundo elemento, información de archivo que nos pueda mostrar las características topográficas, el polígono que fue afectado por el incendio, y con ello conocer la cantidad de viviendas que habían en cada uno de estos sitios irregulares. Y un tercer elemento, información propia que levanta el MIMBU respecto de los loteos en la zona y la cantidad de viviendas que había. Con eso estaremos en condiciones de ir construyendo las distintas soluciones que tienen un tiempo distinto de respuesta atendiendo la gravedad de la situación. Para el caso de las reparaciones, los tiempos son menores. Para el caso de los arriendos y los bonos de apoyo, estos también son relativamente inmediatos. Los albergues son inmediatos, pero la construcción o reconstrucción de vivienda tiene plazos un poco mayores que, dependiendo de la envergadura del daño, vamos a tener que calcular. Perfecto. Le queremos agradecer al subsecretario de la Vivienda, Jaime Romero, por esta conversación con Expreso Bio Bio. Subsecretario, muchas gracias. Un abrazo. Scarlett, muchas gracias a ti. Que estés muy bien.